Buenos días, hermano. Pues quería haber grabado antes esta segunda parte, pero bueno, ya sabéis que por la situación un poco que hemos vivido, pues ha sido complicado. Entonces voy a hacer un pequeñito resumen para poder hilarlo con la primera parte que tuvimos acerca del legado. Iniciamos este tema hablando acerca de lo que era el legado. Dijimos que el legado era una forma de sucesión mediante la cual el difunto, bien por voluntad propia, deja un bien o un derecho a varias personas. Vimos cómo el legado podía estar constituido tanto por cosas materiales, como por ejemplo una joya, casa, etcétera, como también por cosas inmateriales, como era la cultura, el idioma, o también por valores sentimentales o morales, como en el caso de la honestidad, el respeto, la lealtad o la fe. Estuvimos hablando acerca del legado personal y pudimos ver a través de la vida de Abraham cómo, en primer lugar, el legado estaba relacionado con el llamado de Dios a vivir una vida diferente, una vida de obediencia. En segundo lugar, está relacionado con nuestra identidad en Cristo. Y en tercer lugar, hablamos de que el llamado personal se hacía único cuando lo ponemos en práctica por medio de nuestros dones, de nuestros talentos y de nuestras capacidades. Pues quiero que volvamos al texto en Génesis 12 del 1 al 3, donde dice que el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te hará famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Hoy vamos a hablar acerca del legado familiar. Dios le dice a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Fijaros, la palabra en hebreo para familia es mishpaja. A las personas que viven en un mismo techo, lo que es la familia nuclear, se les llama bet. El término mishpaja, sin embargo, significa familiares unidos por fuertes lazos sanguíneos. O sea, está hablando acerca de la familia extensa, tíos, primos, sobrinos. Entonces, Dios le está diciendo a Abraham: no solo tu familia nuclear será bendecida, no solo tu mujer y tus hijos, sino toda la familia extensa que se creará a través de tus hijos. Fijaros si esta última promesa es importante, que de todas ellas es la única que se repite constantemente en la Biblia. Dice en Génesis 18:18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. En Génesis 22:18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En Génesis 26:4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En Génesis 28:14 dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderé al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dice en Hechos 3:25: vosotros sois los hijos de Abraham y del pacto que Dios hizo, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Es curioso que para darle a Abraham esa promesa, lo primero que le dice Dios es: sal de tu tierra y de tu parentela. Parece que no tiene sentido, ¿verdad? Si Dios iba a bendecir a Mishpaja, lo lógico es que hubiese sido que se hubiese quedado con la familia, con su familia, para que pudiera ser bendecida. Sin embargo, Dios le dice: sal. Si vemos las diferentes traducciones de este versículo o de esta palabra, normalmente sal se traduce por deja o vete. Y quizá nos da una sensación de huida, de que Abraham tenía que huir corriendo, tenía que salir corriendo. Pero si vamos al original, el concepto es mucho más rico. En hebreo, la palabra sal se dice lejá y significa literalmente vete por ti mismo, o sea, sal de donde estás para encontrarte a ti mismo. Dios no solo estaba llamando a Abraham a un viaje físico hacia otra tierra, sino también a un viaje espiritual hacia su interior, en el que Dios iba a trabajar profundamente durante el camino.
Dios no podía realizar ese trabajo con Abraham si él seguía en Ur y luego en Harán. ¿Recordáis lo que pasaba allí? Había mucha idolatría. Por eso Abraham tuvo un primer llamado en Ur y él se movió a Harán y de nuevo Dios lo llamó en Harán. Y Dios le dice exactamente lo mismo, las dos veces. Vete de tu tierra y tu familia para encontrarte a ti mismo. Esto no iba a ser un proceso fácil y Abraham todavía no lo sabía, pero se requería que él diese el primer paso, que él decidiese salir, Lech Lejá. Y hermanos, hermanas, Dios nos llama en nuestros tiempos de oscuridad, donde muchas veces estamos, y nos dice, Lech Lejá, sal de donde estás para encontrarte a ti mismo, a ti misma. Me gusta muchas veces leer a los místicos porque ellos son únicos para describir sentimientos y emociones del alma. Ignacio de Loyola llamaba a los tiempos de oscuridad desolación espiritual y lo describía así. Llamo desolación a todo lo contrario a la consolación, así como oscuridad del alma, turbación, inclinación a cosas bajas o terrenas, inquietud debido a diversas agitaciones y tentaciones, tendencia a la infidelidad, sin esperanza ni amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor, porque así como la consolación es contraria a la desolación, los pensamientos que tenemos en la consolación son contrarios a los que tenemos en la desolación. Y en una carta que Ignacio de Loyola escribe a Teresa Rejadel, que es una monja que estaba pasando por un momento de desolación, le dice lo siguiente: el enemigo nos hace desviar de lo que hemos comenzado, trata de tirarnos abajo en el ánimo. En nosotros hay tibieza sin saber por qué estamos de este modo. No podemos rezar con devoción, ni hablar, ni oír cosas de Dios con gusto interior. Sentimos como si todos fuésemos olvidados de Dios. Venimos a pensar que en todo estamos lejos de Dios. Lo hecho y lo que querríamos hacer nada tiene sentido. Todo es como si cayera en el vacío. Nos trae a desconfiar de todo. Tiempos de oscuridad. Pero sea la situación que sea en la que te encuentres, tristeza, desánimo, dolor, rencor, miedo, pecado, sentimientos de fracaso, de frustración, incomprensión y una larga lista de emociones y sentimientos que uno tiene cuando se encuentra en ese estado, Dios te dice, Lech Lejá, quiero iniciar un proceso contigo y bendecir a todas las familias a través de ti. Dios decidió establecer con Abraham un nuevo clan familiar. Desde todos los puntos de vista esto fue un punto de inflexión radical en la historia humana, pero desde el primer momento fue un punto de inflexión radical en la familia de Abraham. El otro día hablábamos David y yo y comentábamos con unos hermanos pues los jóvenes que éramos cuando nos casamos y tuvimos nuestros hijos, y en una edad que por venir de familias algunas más desestructuradas que otras, por no haber tenido una sanidad ni haber tenido ayuda de nadie, la educación de nuestros hijos los primeros años fue impregnada por lo que habíamos vivido en nuestras casas, sumado además al desconocimiento. Como padres nos hemos equivocado muchas veces, pero siempre ha habido una cosa clara. Hemos querido iniciar algo nuevo en nuestra familia, diferente a lo vivido. Hemos luchado para ello, para que nuestro legado familiar no venga cargado con el pasado, sino agarrado a las promesas de futuro. Y realmente en cada familia puede levantarse un Abraham que decida obedecer a Dios y hacerlo diferente y mejor que la generación anterior. Decide ser el Abraham de tu familia, el primero en hacerlo diferente, el primero en levantarse al escuchar el llamado de Dios diciendo Lech Lejá. Es el tiempo de escribir una historia nueva en tu familia y comenzar a ver el futuro con esperanza. ¿Queremos contar nuestra historia a partir del dolor o a partir de la lección aprendida? Alguien debe de ser el Abraham que diga, mi dolor ya no impactará a la siguiente generación. No es este el legado que yo quiero dejar. Y a lo mejor decimos, bueno, ¿y qué debemos hacer entonces? Bueno, en primer lugar, decide sanar y así cortar con la influencia negativa del pasado. No podemos dejar un buen legado a las futuras generaciones a partir del legado negativo que heredamos de generaciones pasadas. El legado emocional también es traspasado de padres a hijos, sea este positivo o negativo. Un ejemplo mismo lo tenemos en la propia familia de Abraham. Es increíble cómo la mentira y el engaño perduran en su familia y es repetida
por sus hijos y por sus nietos. Perdón. Primera generación. Abraham por 2 veces miente diciendo que Sara es su hermana, una al faraón y otra al rey Abimelech. En Génesis 12 dice que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Fue un verdadero milagro que Faraón no lo matase para quedarse con Sara, pues aún después de haber vivido toda esta situación con Faraón, años más tarde se le presenta de nuevo la misma situación, pero esta vez ante el rey Abimelech de Gerar. Segunda generación, su hijo Isaac, encontrándose en una situación similar que su padre, hace exactamente lo mismo. Llega a Gerar y a un descendiente de Abimelech, llamado también Abimelech, le miente diciendo que Rebeca es su hermana, repitiendo la misma historia que encontramos en Génesis 26. Habitó pues Isaac, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Tercera generación, la encontramos en Génesis 27. Dice que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y le respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Pero Rebeca, su madre, que está oyendo cómo su marido le dice a Esaú lo que le dice a Esaú, decide elaborar un engaño para que Jacob tomase el lugar de Esaú en esa bendición, de modo que luego no pudiera revertirse. Ella prepara la comida que Isaac ha solicitado y en lugar de Esaú decide que sea Jacob quien vaya a llevársela, llegando a elaborar todo un engaño. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, come de mi caza para que me bendigas. Y vamos con la cuarta generación en el capítulo 37 de Génesis, donde se cuenta la historia de la familia de Jacob. Jacob tiene 12 hijos, pero dice la palabra que amaba a su hijo José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y esto generaba la envidia de sus hermanos. Cuando José tiene toda una serie de sueños en los que al interpretarlo veía a sus hermanos postrándose ante él, sus hermanos confabulan entre todos para quitarlo de en medio. Dice en Génesis 37, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días.
Aunque habían vendido a José como esclavo, su intención principal era que su padre creyera que estaba muerto y así quitar al hermano que estaba acaparando todo el tiempo el amor de su padre, por lo que deciden mentirlo. Todos dejamos un legado a nuestros hijos y a las personas cercanas, para bien o para mal. Si pensamos que nuestras actitudes, nuestros comportamientos no van a afectar a nuestros hijos y a nuestras hijas, nos equivocamos. A veces no hace falta la enseñanza directa. Los hijos aprenden por aprendizaje vicario, por lo que ven y por lo que oyen. No sé si alguna vez habéis echado una mirada atrás relacionado con todo esto. Yo sí lo he hecho. Y he podido reconocer actitudes negativas en generaciones anteriores que luego yo he reproducido. Si hay dolor o resentimiento que ha impactado a tu familia en el pasado, es nuestra responsabilidad cortar esa herencia. Si hay pecados como la mentira, la crítica, la queja, la ira, es nuestra responsabilidad cortar esa herencia. Seleccionemos lo bueno que hemos recibido de las generaciones anteriores. Soltemos el pasado, perdonemos los errores de los padres y proyectémonos hacia el futuro. Si no sanamos los recuerdos del pasado, si nos afianzamos en las consecuencias de los mismos, nuestros hijos aprenderán nuestro modo de afrontar el dolor y las dificultades. Y si no sabemos cómo hacer esto, pidamos ayuda. Un legado espiritual, emocional y cultural perdurará por generaciones. Los padres modelan y refuerzan este legado mediante los momentos rutinarios en la vida, en las relaciones que mantienen con sus hijos y con sus hijas. Y es por medio de esta interacción que se da diariamente que logramos impactar sus vidas. Un buen legado prepara a los hijos para la vida adulta, les empodera y les muestra el camino a recorrer. Llenémonos del reino de Dios y enseñemos a nuestros hijos con nuestro ejemplo en qué deben invertir para ganar la mejor herencia que se puede tener. En 1 de Pedro 1, del 13 al 19 dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Poned toda vuestra esperanza en la salvación inmerecida que recibiréis cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivid como hijos obedientes de Dios. No volváis atrás a vuestra vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer vuestros propios deseos. Antes lo hacíais por ignorancia, pero ahora sed santos en todo lo que hagáis, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Porque las Escrituras dicen: sed santo porque yo soy santo. Y recordad que el Padre Celestial, a quien vosotros oráis, no tiene favoritos. Él os juzgará y os recompensará según lo que hagáis. Así que tenéis que vivir con un reverente temor de Él durante vuestro estado aquí, como residentes temporales. Pues vosotros sabéis que Dios pagó un rescate para salvaros de la vida vacía que heredasteis de vuestros antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. El precio pagado por nuestra vida, hermanos, es tan alto que es nuestra responsabilidad hacer que esa vida merezca la pena. Luchemos por dejar un buen legado espiritual que bendiga a las siguientes generaciones. Y en segundo lugar, otra cosa que podemos hacer es vivamos creyendo y transmitiendo las promesas de Dios para nuestra vida y la vida de nuestra familia. Vivamos creyendo y transmitiendo las promesas de Dios para nuestra vida y la vida de nuestra familia. Abraham se agarró a la promesa que Dios le había dado y más allá de los errores y las equivocaciones que cometiera, esto le sirvió para seguir adelante hasta el final. Por eso luego lo encontramos en los héroes de la fe en Hebreos, que dice que fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y se fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y si seguimos leyendo, podemos ver en el capítulo 11 de Hebreos el legado de fe que dejó a las generaciones siguientes, hombres y mujeres que se movieron por esa misma fe que tuvo Abraham, porque confiaban en que las promesas de Dios eran ciertas.
Lo que movió a Abraham a actuar y dejar un legado a su familia fue la certeza de que las promesas que Dios le había hecho se cumplirían. La promesa determina el destino. ¿Tienes una promesa en tu corazón que marca la vida, tu vida y la vida de tu familia? El otro día leía un artículo que decía que España es un país de propietarios, que el 84% de los españoles tienen propiedad una vivienda. Y en comparación con los países del norte de Europa, donde tener una vivienda para alquilar es lo más normal, pues se compara con aquí en España, que lo normal, hasta ahora por lo menos, es que se tenga una vivienda en propiedad. Y fijaros, yo creo que una parte muy importante de esto es cultural. Sobre todo la generación de nuestros padres que no tuvieron nada, para ellos era muy importante tener una vivienda en propiedad para después dejarla a sus hijos y no encontrarse en la misma situación que estaban ellos y empezar de la nada. E iban todos los días contentos a trabajar, aunque fuese un trabajo muy sacrificado, porque sabían que estaban comprando algo a su nombre que luego heredaría a su familia. Cuando vivimos con el sentido de una misión, con el deseo de levantarnos y de dejar a los que vienen detrás de mí algo mejor que lo que yo he tenido, mi misión se convierte en mi pasión. ¿Tienes una promesa en tu corazón que marca tu vida y la vida de tu familia? ¿Tienes una misión que se pueda convertir en una pasión? Son muchas las promesas que vienen en la palabra. ¿Hay alguna que el Señor haya resaltado en tu familia? ¿Hay alguna que has visto cumplirse una y otra vez? ¿Hay alguna que intencionalmente quieres transmitir a las generaciones siguientes? El otro día hablábamos David y yo acerca de esto. Y bueno, en el camino hay promesas que el Señor me ha dado a mí en situaciones determinadas, hay promesas que le ha dado a David en otros momentos que él necesitaba, pero si hay una promesa que Dios una y otra vez cumple en nuestra familia, es Mateo 6:33. Buscad el reino de Dios por encima de todos los demás y llevad una vida justa, y Él os dará todo lo que necesitéis. Este es el legado de bendición que nos gustaría dejar a las siguientes generaciones. Que su mayor esfuerzo, su mayor implicación sea invertir en el reino de Dios, porque de lo demás nada les va a faltar. Piensa en las siguientes generaciones, en tus siguientes generaciones. ¿Qué legado de bendición te gustaría dejar?